placer recibir en BTV Noticias al ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Encantado de estar por acá. Y hoy con la noticia de portada que tiene que ver con este decreto de esencialidad que solicita Defensa al Ministerio de Trabajo para el control del tránsito aéreo en nuestro país. Se redobla la apuesta por parte de los trabajadores que anuncian de todos modos que van a continuar con las medidas en el marco de este conflicto, que van a presentar un recurso, además, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo que queremos saber es, ojalá que no suceda, pero si este panorama se sigue recrudeciendo, qué es lo que puede llegar a pasar y no se cumple con lo que se debería, que por lo menos sería no seguir adelante con medidas gremiales. Bueno, en primer lugar decir que para ninguno de los integrantes de este gobierno es agradable tener que llegar a esta circunstancia. También decir que el tráfico aéreo, el control del tráfico aéreo está definido por la OIT a través del Comité de Libertad Sindical como una actividad esencial y lamentablemente, a pesar de que estaba en proceso un diálogo entre las partes con la mediación del Ministerio de Trabajo, en determinado momento el sindicato abandonó la mesa de negociación y anunció medidas que implicaban una afectación del tráfico aéreo. Eso fue anunciado la semana pasada. Se podrán imaginar que hubo gestiones, búsqueda de entendimientos y en la mañana de hoy el ministro de Defensa me mandó la solicitud para declarar la esencialidad, cosa que obviamente hicimos y bueno, ahora yo no me adelantaría, hay que esperar. Yo creo que los trabajadores, los controladores aéreos saben lo que implica la esencialidad y esperamos que actúen en consecuencia. En caso de no cumplirse de todos modos, no queremos ser pesimistas nosotros, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo debe proceder el Ejecutivo ante el incumplimiento? Jurídicamente, si no se cumple con el servicio, si no se atiende el trabajo que corresponde, porque es declarado esencial por el Poder Ejecutivo, la persona se enfrenta a un sumario y a una eventual separación del cargo con sanciones graves que dependerán de todo el proceso administrativo. O sea, es una situación que yo diría ahí sí estaríamos en presencia de una actitud de no acatamiento de una decisión jurídica fuerte. Esperemos, vamos a esperar. Nosotros estamos con la primera, estrenando la esencialidad. La verdad que hubiéramos iba a preguntar eso porque hacemos una especie de recordatorio y en lo que va del gobierno no se llegó nunca a esta instancia hasta el día de hoy. 3 años y medio prácticamente sin tener que aplicar la esencialidad, cosa que nos alegraba mucho. A esta altura, en todos los gobiernos anteriores, todos. Carolina Cose creo que fue la última con el tema combustible. Sí, hubo en todos los gobiernos y también hubo declaraciones de esencialidad vinculadas a los controladores aéreos. O sea que los trabajadores que están actuando en el control aéreo saben que la actividad que cumplen es esencial, y es obvio que es esencial porque tiene que ver con el manejo del tráfico aéreo, que es un tema muy delicado. Y bueno, lamentablemente tuvimos que llegar a este punto y esperemos que a partir de esta declaración de esencialidad las cosas se reorienten adecuadamente. ¿Se van a seguir generando instancias de diálogo a eso? El diálogo siempre estará disponible, siempre que no haya estas medidas que obstruyen y afectan el tráfico aéreo, porque en definitiva ya el anuncio de las medidas ha generado algunos impactos. Obviamente esto no es de mi cartera, es de Defensa, pero las aerolíneas reprograman vuelos, eso afecta la movilidad. Esto es una cosa muy delicada y la verdad que estamos sorprendidos porque se trata de un sector que además tiene un nivel de remuneración importante. Estamos hablando de algunas partidas que ellos reclamaban en el marco de la rendición de cuentas, que estaba en proceso de negociación. Pero bueno, esas cosas ustedes la pueden conversar mejor con el ministro de Defensa, que es el que está encargado de esa área, ¿no?
Estábamos hablando hace un rato que, bueno, está la rendición de cuentas siendo tratada a nivel legislativo. Por lo general, cuando esto sucede, los gremios usan este tiempo para hacer sus reclamos. ¿Se hace algún balance de la conflictividad respecto a situaciones anteriores en similares características? Bueno, yo creo que en comparación con otras instancias de rendición de cuentas en este periodo de gobierno y también en los anteriores, y particularmente cuando es la última rendición de cuentas que puede aprobar gastos, porque después entramos en el año electoral, siempre hay una efervescencia un poco mayor. Además, en este caso coincide con el inicio de una ronda salarial en el sector privado muy amplia, de 200 mesas de negociación. Entonces, es un periodo este segundo semestre del 2023 que puede tener conflictividad. A mí me gusta también señalar que está bueno distinguir entre la conflictividad que nace de demandas laborales, de reclamos que tienen que ver con aumentos de sueldo, con despidos, con medidas de tipo laboral en sentido estricto. Ese es un tipo de conflictividad que es la normal, la tradicional. Y por otro lado está la conflictividad que yo digo que tiene una raíz político-ideológica. Es decir, lo que está atrás es un cuestionamiento, un enfrentamiento a las políticas del gobierno. Estamos hablando, por ejemplo, cuando hay un paro general contra la reforma de la seguridad social, o contra la transformación educativa, o contra la asociación de ANCAP en el caso del cemento. Bueno, ahí hay otra raíz que no está vinculada a afectaciones salariales o de empleo o despidos. Eso tiene que ver con un enfrentamiento ideológico. Y me parece que es importante distinguir estas dos cosas, porque a la hora de analizar la conflictividad, una cosa es el enfrentamiento ideológico, donde además nosotros representamos un gobierno que está aplicando un programa que fue votado por la mayoría de los ciudadanos y que por lo tanto tiene el respaldo democrático que surgió de las urnas. Y entonces, bueno, la oposición al programa de gobierno, obviamente el movimiento sindical tiene el derecho a tomar las medidas que correspondan, pero yo distingo eso de otras cuestiones que son más estrictamente de plano laboral. Por ejemplo, ya que hablé de la reforma de la seguridad social, hoy es un día muy importante. Exacto, hay nuevas disposiciones que se ponen en vigencia en el día de hoy, por ejemplo, la que atañe a los jubilados. Yo creo que hoy hay una señal muy importante que prueba hasta qué punto la reforma de la seguridad social trae beneficios. Hoy cientos de miles de personas adquieren un derecho que no tenían y se igualan a otros jubilados que ya tenían ese derecho. Porque estamos hablando de que pueden seguir trabajando pese a la jubilación. Exacto, está muy bien la aclaración, porque el dato es ese, el dato es que todos los trabajadores, empecemos por los jubilados, todos los jubilados que aportaron al Banco de Previsión Social y se jubilaron por industria y comercio o por servicio doméstico, a partir de hoy tienen la posibilidad de mantener su jubilación y volver a trabajar dentro de la propia caja, es decir, dentro de industria y comercio. Eso no existía. La persona llegaba al día que tenía que jubilarse y era todo o nada, es decir, o sigo trabajando en todo o me retiro completamente. Y eso no está en línea con lo que pasa en el proceso de envejecimiento de la gente. Nosotros no pasamos de un día para el otro de una capacidad de actividad total a cero. Es un proceso gradual. Y bueno, esta reforma lo que hace es reconocer eso y además darle igualdad al jubilado de industria y comercio que al jubilado que, por ejemplo, aportaba a otra caja y que después se jubila por esa caja y vuelve a trabajar por el Banco de Previsión Social. Es el caso de retirados militares o de profesionales que se jubilan o de bancarios. Todos ellos ya tenían ese derecho de seguir trabajando por el lado del BPS, pero no, paradójicamente, la gran mayoría que son los jubilados por el Banco de Previsión Social. Entonces, a partir de hoy, los jubilados que están jubilados pueden ingresar al mercado de trabajo, inscribirse en el BPS y aportar, obviamente, sin perder su jubilación. También los que se vayan a jubilar... ¿Eso generará mayores descuentos? ¿No se cancela la jubilación, pero algún descuento? No, se cobra la jubilación y se aporta al Banco de Previsión Social como activo. Correcto. Y
y obviamente al finalizar esa actividad se registra los aportes que se hayan generado y eventualmente puede incrementar el haber jubilatorio. Pero también puede ser que una persona llegue al momento de jubilarse, esté trabajando 8 horas y en acuerdo con el empleador reduzca horario. Y entonces estamos en presencia de la jubilación parcial. Es decir, una persona trabaja 8 horas diarias y a partir de cierto momento baja, teniendo causal jubilatoria, baja a 6 o a 4. Y entonces cobra la jubilación por las 2 o 4 horas que deja de trabajar, se jubiló, pero sigue aportando y trabajando en la mitad de horario. Y eso está bueno. Y después, cuando termina esa etapa de medio horario, se le reajusta la jubilación por el resto de los aportes que tenía. Y lo mismo si tiene 2 empleos, el poder dejar un empleo y seguir trabajando por el otro. O sea que realmente acá hay un punto de inflexión, yo creo que es un día histórico desde el punto de vista de los derechos de las personas, de los trabajadores, particularmente de los trabajadores de la caja más grande, que es el Banco de Previsión Social. Así que estamos muy contentos, obviamente esto va a tener un impacto importante en mucha gente, que hoy en día de pronto hay muchos trabajando en negro. Y no tienen por qué seguir trabajando en negro. Entonces, por ahí va un poco el recordatorio que vale la pena, ¿no? Ministro, le cambio de tema, quiero hablar de los trabajadores del Estado, porque su gremio justamente ha presentado 15.000 firmas, todo esto para recurrir este decreto que de alguna manera reglamenta el uso de las licencias médicas. ¿Qué opinión le merece este punto en particular? Bueno, a ver, yo no conozco el texto del recurso, obviamente esas cosas hay que leerlas y entenderlas, pero lo que sí puedo decir es que algo que se ha dicho desde COFE no es correcto. Ellos han dicho que no ha habido negociación colectiva previa. Es otro de los puntos que quería abordar con usted. Bueno, eso no es cierto en ese sentido. Este decreto lo que hace es reglamentar una ley que está vigente desde el 1 de enero de este año y que fue objeto de negociación colectiva con los trabajadores. Ellos fueron impulsores de alguna de las cosas que se incluyeron en la ley actualmente vigente. Por ejemplo, la idea de un banco de días, de 9 días, para poder estar certificado, pero seguir cobrando esos primeros días que en el sector privado no se cobran, salvo acuerdos especiales con alguna empresa, que en muchos casos existe, pero en otros no. En el caso del sector público, eso fue un planteo de COFE, que fue incorporado en la ley. Lo mismo que fue un planteo de COFE también, que el porcentaje que se cobrara a partir del 4.º día fuera 75% y no el 70% que cobran los privados. Esas son cosas, todas aportes de ellos. O sea que decir que no participaron, que no hubo negociación, fue hace un tiempo, fue hace 1 año, 2 años por ahí, pero hubo varias instancias de negociación. A nosotros nos consta porque el Ministerio de Trabajo no era el interlocutor, porque estas cosas se negociaban con la Oficina de Servicio Civil y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero el Ministerio de Trabajo era un poco el articulador de esa mesa. O sea que no es verdad que no haya habido negociación colectiva. Y lo que hubo ahora fue la concreción de poner a andar algo que el Parlamento democráticamente votó el año pasado y que está vigente desde el 1 de enero de este año, ¿no? Ya estamos terminando esta entrevista, no le quiero dejar de preguntar en segundos nada más qué pasa con una posible precandidatura suya o tal vez algún otro candidato dentro del Partido Independiente si vienen las internas en junio nada más. Lo último que quiero decir, porque me parece importante, es que al final este cambio en las certificaciones médicas del sector público es tratar de generar una equidad mayor con el sector privado. Porque la verdad el régimen era bien distinto entre el régimen del sector privado y el sector público en detrimento de los trabajadores privados. Con respecto a la precandidatura, sí, por supuesto, el Partido Independiente está trabajando en la elaboración del programa. Seguramente a fin de año vamos a tener una convención que va a aprobar su programa de gobierno en el marco, yo creo, de la coalición, que entiendo que va a seguir continuando hacia adelante, y ciertamente nosotros estamos disponibles para llevar adelante la representación en una nueva candidatura, y en ese sentido es el partido el que tiene que hablar, pero estamos en plena fuerza, energía. Ministro Pablo Mieres, muchas gracias por sus minutos para con BTV Noticias. Un gusto, ¿eh?